La suba de los precios internacionales de los principales commodities, producto de la guerra que estamos viviendo, presenciando en realidad por los medios, está ya afectando el precio de lo que comemos los argentinos y las argentinas. Y hay algunas cuestiones que empezaron a aparecer, algunas herramientas en materia de amortiguación, compensación, mitigación de estos precios internacionales que no paran de aumentar, que me gustaría poder contar, me gustaría poder explicar, porque necesitamos poder hacer entender cuáles son los principales mecanismos que, por ejemplo, tendría el Estado argentino, un Estado, por cierto, en un país que produce alimentos, para poder controlar algunos de los precios. Primero les propongo ver un poco de numeritos, ver un poco de variables. Vamos primero con el precio del trigo, en este caso es la tonelada de trigo, en pesos. Si lo pongo en dólares vamos a ponernos a hacer números, así que vamos directamente en pesos. A ver cómo estaba al 30 de diciembre del 2021, ahí tenemos 24.400 pesos la tonelada de trigo. Pueden encontrar esto en cualquier medio, no es un dato construido ni inventado por mí en particular. Entran a cualquier portal, hay uno muy conocido que se llama AgroFi News, entran ahí y pueden ver claramente cuánto vale, por ejemplo, al 30 de diciembre. Lo digo porque después hay discusión sobre los valores, son los precios del sector. 24.400 pesos. ¿Ven esta curva? Digo, no hay que ser muy explicativos. Este salto fenomenal de los precios, estamos hablando de la última semana de febrero, precisamente coincidente con el estallido de la guerra, con una situación absolutamente extraordinaria. Digo, en el año 2008 también tuvimos situaciones extraordinarias producto de la crisis, en ese momento de las hipotecas, la crisis global, que terminó llevando a que hubiera especulación en el mundo de las commodities. La especulación se trasladó de las hipotecas, estoy hablando del año 2008, ¿no? De las hipotecas al mundo de los commodities y empezaron a subir todos los commodities, trigo, maíz, girasol, soja. Bueno, ahora estamos teniendo algo similar, pero por otras razones, no porque haya estallado una burbuja inmobiliaria en ese caso, sino porque estalló una guerra, ¿bien? Entonces, esta suba lleva, por ejemplo, el punto más alto, que fue el 10 de marzo, a 35.855 pesos la tonelada. Y ustedes me preguntarán, ¿quién tiene que pagar 10.000 pesos más la tonelada? Bueno, el molinero, el que tiene que hacer la molienda del trigo para hacer el pan, mucho antes, ¿no?, de la panadería. Entonces, 10.000 pesos la tonelada. Esto es algo que está pasando en tiempo real. Lo digo porque a veces esto no termina de quedar claro. Los medios, en realidad, los grandes medios hegemónicos se ponen a hablar del problema de las retenciones, pero no te cuentan esto. 10.000 pesos más vale la tonelada de trigo. Es muy difícil que si uno no revisa cómo hacemos para que la tonelada al menos logre un valor similar al que teníamos antes, el pan no aumente. Vamos a otro dato, porque el trigo es claramente parte de nuestra canasta. Vamos a la soja. Lo mismo, miren la soja, venía igual en ascenso al 30 de diciembre del año pasado, 37.000 pesos la tonelada de soja, vale más que el trigo la soja, precio internacional, ahora ya está en 51.000. Acá no nos afecta tanto lo que comemos, sí, obviamente es un componente del aceite mezcla, pero fundamentalmente es un precio de exportación, ¿bien? Ahora acá reciben más los exportadores, claramente, porque la tonelada, fíjense, más de 10.000 pesos aumentó. Entonces, ¿cuál es una de las ideas que anda dando vueltas? Bueno, una parte de este precio internacional que mejora de la soja puede financiar que el molinero que te conté antes, que va a pagar 10.000 pesos más, estaría pagando 10.000 pesos más la tonelada de trigo, la vuelva a pagar el valor que estaba por lo menos hace un mes, 25.000 pesos, tampoco es que mucho menos. Bueno, ¿cuál es la herramienta? El fideicomiso, el famoso fideicomiso. Vamos a avanzar y vamos a explicar qué es esto, porque a veces la palabra misma de fideicomiso ya genera rechazo. ¿De qué estamos hablando? Bueno, un fideicomiso es una herramienta financiera mediante el cual una persona que tiene un activo lo pone en un fideicomiso y el fiduciario, que es el que administra ese activo, se queda a cargo de la administración de eso para utilizar ese fondo para el fin que tenga ese fondo. ¿Bien? O sea, un fideicomiso es una herramienta que el Estado utiliza para administrar algunos recursos. La propuesta que ha circulado, ¿no?, que ha trascendido y que
les quiero contar, para que se entienda de qué estamos hablando, es ante una posible suba de 31 a 33%, ante la suba, mejor dicho, de 31 a 33% de las retenciones a la harina y al aceite de soja, recuerden el gráfico que les mostré, el color violeta, la soja sube su valor, la tonelada, que suban esas retenciones a la harina y al aceite de 31 a 33, 2 puntos, y que por ende equipare al valor de la retención del poroto, es decir, que todo quede en 33%, esos 2 puntos de aceite y de harina de soja equivaldrían a unos 350 millones de dólares, es un valor estimado, ¿no?, que se podría recaudar, y tendrían un uso cruzado. Saco de acá y pongo de allá. Saco de la soja de los 2 puntos de retenciones y junto esa plata y se la doy al molinero para compensarle los 10.000 pesos que te mostré en el primer gráfico que le aumentó el trigo, para que tenga un valor objetivo de 25.000 pesos la tonelada. ¿Bien? Ahí tenés el ejemplo de un fideicomiso. La plata que junto en exceso de acá, la pongo en el fideicomiso y el fideicomiso se lo da al molinero. Este sería un ejemplo de una herramienta que el Estado puede usar. Lo cuento porque todo lo que ha habido sobre repercusión pública en relación a este tipo de herramientas han sido cosas negativas. El Estado interviene, el Estado se apropia, el Estado confisca. No, a ver, el Estado administra ese fideicomiso utilizando un excedente, que en este caso es 2 puntitos de 31 a 33, solamente para aceite y solamente para harina de soja, y lo utiliza para redireccionarlo hacia quienes hacen la molienda de trigo. Vamos a avanzar en una explicación adicional. Ya viene existiendo un fideicomiso de aceite, que no sé si lo han escuchado nombrar, pero es lo que viene ocurriendo en términos privados. El fideicomiso que les comenté antes es público. Este es privado. ¿Y qué es lo que venía ocurriendo? Hace ya un año que existe. Los exportadores de harina y pellets de soja y girasol, es decir, productos distintos, subproductos distintos, más o menos aportan 190 millones de dólares al año, se comprometen a fijar lo que reciben de ingreso a un valor base, y si el valor de mercado supera ese valor base, ese exceso, ese excedente va al fideicomiso. ¿Bien? Es decir, si tenés suba de precios internacionales, el fideicomiso se queda con ese diferencial. El precio internacional para el exportador, entonces lo que excede lo aporta. Es similar, no es lo mismo, a retenciones móviles, es solamente para los que están dentro del fideicomiso, y esto compensa, por ejemplo, el precio del aceite comestible, el que comemos. Se le da al que produce aceite envasado una compensación para los que producen hasta 29 millones de litros por mes. Bien, este es otro ejemplo de este fideicomiso. Hay sectores que piden que este fideicomiso se termine, que no funcione más, porque como efectivamente está subiendo el precio de la harina y pellets de soja y de girasol, conviene no suscribir un valor base y decir, bueno, yo me comprometo a cobrar esto, conviene cobrar lo que valga y ya está. Me parece importante que entendamos cuáles son las herramientas que tiene el Estado, además desde ya de la discusión muy válida sobre los derechos de exportación.